Bienvenidos a este segundo video, donde comenzaremos a explicar la configuración de algunas de las preguntas básicas o de las preguntas más comunes que podemos utilizar en un cuestionario. Recordemos entonces, así como lo indicamos en el primer video, es importante que el banco de preguntas sea lo primero que nosotros alimentemos para un examen. El banco de preguntas entonces lo encontramos en el bloque de administración del curso, en el bloque de administración, luego administración del curso, banco de preguntas. Habíamos creado las categorías, ahora vamos a crear las preguntas. En este video vamos a mirar tres tipos de preguntas: las preguntas de opción múltiple para respuesta única, o también la pregunta de opción múltiple para respuesta múltiple. Entonces, lo primero, una vez ingreso a las preguntas y al banco de preguntas, voy a seleccionar la categoría en la cual quiero guardar la primera pregunta. En ella entonces selecciono la categoría, el sistema me hace una búsqueda de qué preguntas hay en esa categoría y me permite entonces tener aquí la posibilidad de crear la pregunta nueva. Con esta pregunta nueva, entonces yo voy a seleccionar la pregunta de opción múltiple. Entonces le doy un clic en opción múltiple, luego le doy a agregar, y lo fundamental, una vez se me entregue el formulario, van a ser las siguientes partes. Entonces tengo la categoría en la cual va a quedar guardada la pregunta, luego en el formulario le voy a dar el número de la pregunta. Esto podría decirle que esta es la pregunta 01, este es un nombre que nosotros usamos simplemente como para tener el almacenamiento de las preguntas. Puede ir una serie, una numeración seriada o una palabra clave. Bien, lo importante es que la tengamos guardada. En el enunciado de la pregunta vamos a escribir la pregunta específica para el estudiante. Voy a hacer cosas muy sencillas, cosas muy simples. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta como algo bien elemental: de los siguientes colores, seleccione el que no pertenece a la bandera de Colombia. Entonces, el espacio de la pregunta, simplemente, todas las preguntas tendrán una puntuación predeterminada de una unidad, es decir, que todas las preguntas se calificarán sobre una unidad. De esto volveremos a hablar en otro de los videos cuando estemos configurando el examen. Luego tenemos la opción de si es una o varias respuestas. Entonces estamos mirando la pregunta de opción múltiple, respuesta única. Entonces solo una respuesta. Si le vamos a decir al sistema que al estudiante le baraje las respuestas, o sea, las opciones que vamos a poner, este indicador va a estar chequeado. También podemos cambiar la forma de numerar las preguntas. Si lo vamos a poner en alfabético minúscula, alfabético mayúscula, bueno, cualquiera de las que tenemos aquí. Por lo pronto vamos a dejarlo aquí predeterminado. Entonces vamos a poner, supongamos que la respuesta correcta es verde. Es decir, la opción correcta, la respuesta correcta es verde, le vamos a dar una calificación de un 100%. La opción 2, vamos entonces a poner los otros colores que no tendrá calificación, el otro color y el último, que sería este. En caso que necesitemos más opciones, el sistema nos permite ir creando de 3 en 3. Entonces simplemente es el número de la pregunta, porque es un nombre con el que la vamos a guardar, o el nombre o el número de la pregunta, el enunciado de la pregunta y las opciones que necesitemos. Por lo pronto le vamos a dar guardar, cambios, y ya en este espacio vamos a observar que la pregunta nos quedó guardada. Entonces nos muestra el tipo de pregunta, que es de opción múltiple, el nombre que le dimos a la pregunta y algunos iconos con los cuales podemos hacer o modificación. Nos permite modificar, nos permite duplicar la pregunta aquí en el banco, previsualizarla o borrarla. Si yo le doy clic en vista previa, el sistema me mostrará una previsualización de cómo al estudiante se le mostrará esa pregunta en el examen. Si yo le doy clic en rellenar con la respuesta correcta, el sistema me mostrará cuál es la opción que marcamos como correcta.
De lo contrario, simplemente cerramos la vista previa y esto lo podemos chequear cuantas veces queramos. Esto solamente lo puede hacer el profesor del curso. Miren, aquí volvió y nos cambió el orden de las preguntas. La siguiente pregunta es con el mismo formato, opción múltiple, respuesta múltiple, pero voy a hacer con esta misma, opción múltiple, respuesta múltiple, en la cual le vamos a indicar al estudiante que nos seleccione 2 de las 4 opciones que tenemos seleccionadas. Entonces, de nuevo, el nombre de la pregunta, vamos a ponerle pregunta 02. Entonces, seleccione los 2 colores que no pertenecen a la bandera de Colombia. Entonces ya le estamos diciendo que son 2 colores, donde eso significa que cada uno va a tener un valor diferente. Igualmente va a ser una puntuación predeterminada de 1. Le vamos a indicar que son varias respuestas, entonces le voy a poner por aquí verde, con el cual si el estudiante selecciona esta opción, le vamos a dar la mitad del punto, un 50%. Le vamos a poner aquí violeta y también va a tener un 50%. Luego en la tercera opción le voy a poner amarillo y por acá le voy a poner un rojo. Entonces le estamos diciendo al estudiante, seleccione los 2 colores que no pertenecen a la bandera de Colombia, Entonces si él selecciona este que sí pertenece, le vamos a dar un valor negativo de menos 50%. De tal manera que el estudiante sí sepa leer muy bien y sepa seleccionar muy bien lo que le estamos preguntando. Y a esta otra, menos 50%. Le estamos dando el 50% porque son solamente 2 opciones correctas. Si estuviéramos hablando de 3 opciones, entonces cada una de las opciones tendría un valor del 33.33%. Igualmente, damos guardar cambios para que se nos muestre en este espacio. Aquí la podemos previsualizar. Entonces observemos que ya las opciones son cuadraditas para que pueda el estudiante seleccionar todo. Entonces si un estudiante selecciona todo, el puntaje sería de 0 porque suma los que están como positivos y le resta los negativos. Si yo le digo al sistema que me marque, que me rellene cuáles son las opciones correctas para la pregunta que se le dio, él lo va a marcar y ahí lo tenemos. Y el otro tipo de pregunta que tenemos aquí, que es otra de las que nosotros manejamos aquí, es la opción de falso y verdadero. Entonces vamos a crear una pregunta de falso y verdadero, que es también muy sencilla, el formulario es muy simple. Nosotros entonces seleccionamos, vamos a ponerle que la pregunta 03, entonces vamos a decirle el color azul es el que está en la parte superior de la bandera de Colombia. Entonces obviamente esto va a ser falso, entonces simplemente el enunciado de la pregunta y le vamos a decir si esto es correcto o es falso. Esta es la opción que el profesor está seleccionando y con el cual se va a comparar la respuesta que seleccione el estudiante. Entonces vamos a decirle que es falso. Guardamos sencillamente, entonces lo tenemos aquí, la pregunta 3, mire que ya nos muestra un tipo de pregunta distinta, pregunta 03. Si yo la previsualizo, me la muestra de esta manera. El color azul es el que está en la parte superior de la bandera de Colombia, rellenar. Entonces falso. Y vamos a crear una pregunta tipo emparejamiento. Entonces observemos que hay dos tipos de preguntas de emparejamiento. Esta es un emparejamiento simple y este es un emparejamiento aleatorio que se crea a partir de preguntas tipo respuesta corta. Lo veremos más adelante. Por lo pronto, entonces emparejamiento, donde vamos a agregar esta pregunta, emparejamiento simple. Igual vamos a darle el orden, pregunta o el nombre de la pregunta. Entonces seleccione las parejas correctas, simplemente es el enunciado,
Entonces vamos, por ejemplo, así, medio de transporte terrestre, medio de transporte terrestre que requiere una, pone por aquí, que requiere una vía férrea para movilizarse. Entonces vamos a poner por aquí la respuesta correcta es tren, medio de transporte aéreo, vamos a ponerle avión por acá, medio de transporte fluvial, vamos a ponerle por aquí barco, y voy a agregar dos respuestas adicionales que también nos pueden servir como un elemento de atención para el estudiante. Entonces seleccione las parejas correctas: medio de transporte terrestre que requiere una vía férrea para movilizarse, el tren; medio de transporte aéreo, avión; medio de transporte fluvial, el barco. Voy a poner otra respuesta, por ejemplo, el carro o el vehículo automotor, y voy a poner la motocicleta, y aquí voy a darle guardar cambios. Entonces esta es una pregunta de emparejamiento sencillo. El sistema, miren los iconos, el icono me muestra el tipo, pregunta tipo emparejamiento. Cuando yo doy vista previa, entonces el sistema me lo va a mostrar por aquí. Entonces, me muestra las 3 preguntas y las 5 opciones que hay que se tomaron de allí. Este tipo de pregunta permite más fácil más respuestas que preguntas. Eso sí, lo mínimo son 3 preguntas con 3 respuestas y podemos tener respuestas adicionales. Si yo le doy aquí entonces rellenar con las respuestas correctas, entonces tenemos aquí avión, tren y barco. Entonces esta es una pregunta tipo emparejamiento. Cerrar vista previa. Bien, muchas gracias. Con esto entonces tenemos la primera parte de las preguntas básicas.